Saludos y bienvenidos a Entre Amigos. Hoy me acompaña Javier Bustamante, director de la Oficina de Diversidad de la Arquidiócesis de Washington. Javier, bienvenido a Entre Amigos. Muchas gracias, Daniel. Gracias, un placer. Y creo que eres la persona perfecta para estar en el programa de hoy porque, mira, la gente en los Estados Unidos, no solamente en los Estados Unidos, sino por todo el mundo, tenemos tantos conflictos. Los Estados Unidos ahorita mismo, por ejemplo, los diferentes grupos raciales, comunitarios se están peleando y la gente se está preguntando cuál es el papel de la iglesia, ¿no?, en toda esta confusión, todos estos conflictos que estamos mirando hoy día. Y tú representas la Arquidiócesis de Washington, entonces te vamos a hacer esa pregunta. Pero antes, me encantaría que me hable de tu papel dentro de la arquidiócesis. ¿Qué haces para la Arquidiócesis de Washington? Bueno, muchas gracias por la invitación y sí, soy el director de la Oficina de Diversidad Cultural en la Arquidiócesis y prácticamente nuestro trabajo pues, es apoyar a las parroquias en el proceso de evangelización con todas las diferentes comunidades. La iglesia en Washington es una iglesia muy diversa. Tenemos primero la comunidad hispana, que es muy grande, pero tenemos varias comunidades asiáticas, africanas, la comunidad histórica afroamericana. Entonces son muchas gentes, muchas tradiciones, muchas culturas que de cierta manera forman el rostro de la iglesia aquí en Washington. Y nuestro trabajo es apoyar, caminar con todas esas comunidades para asegurarnos de que sean miembros activos en la vida de la iglesia. Tú sabes, gracias por explicarnos el papel que juegas dentro de la arquidiócesis. Creo que es muy importante. Y estamos hablando de diversidad y obviamente en los Estados Unidos ese es un tema muy caliente actualmente, ¿no? ¿Verdad? ¿Hasta qué punto deberíamos permitir la diversidad y si se está discriminando contra un grupo, contra el otro? En todo esto, ¿no? La gente en nuestra comunidad pues se siente no sé, confundida, ¿no? Y el pueblo está buscando y está preguntando qué está pasando. Parece que las cosas van de mal en peor en los Estados Unidos. Esa es la apariencia, eso es lo que vemos, ¿no? Entonces la pregunta es qué papel juega la iglesia, ¿no? O qué papel está interesado Dios, ¿no?, en todo este asunto que estamos viendo dentro de nuestra comunidad. Claro. Bueno, yo creo que para traer a esta pregunta de ¿le interesa a Dios?, ¿no? Somos parte de su creación. Entonces Dios está sumamente interesado en lo que se desarrolla en términos de nuestras relaciones entre nosotros mismos. Nuestro entendimiento como católicos, como cristianos, es de que pues, nosotros los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Que lo que quiere decir que nosotros tenemos una dignidad que nace de esa raíz de quienes somos, la esencia de que somos creados por Dios. Entonces, la iglesia entiende con esta enseñanza de que pues, nuestra relación debe ser una relación fraternal. En términos de la diversidad, sería un poco absurdo decir que la diversidad no es buena, porque Dios creó la diversidad. Dios nos creó de distintos colores, ¿no? Dios mismo nos ha dado la habilidad de hablar distintos lenguajes, de expresar nuestro estilo de vida de diferentes maneras. Entonces Dios es el autor de la diversidad. Cualquier persona que quiera decir que la diversidad es mala o no hay cosas negativas, lo que sea, pues en realidad está como de cierta manera rechazando lo que Dios ya ha diseñado. Solamente tenemos que abrir nuestros ojos para darnos cuenta. Entonces, entiendo entonces que Dios, contesta la pregunta, que Dios le interesa, ¿verdad? Lo que le sucede a su creación, a sus criaturas, ¿no? Entiendo eso. Entonces, ¿dónde está el problema? Sabemos que Dios le interesa. ¿Es entonces la iglesia que no está lo suficientemente activa para tratar de llevar ese mensaje de unidad entre las criaturas de Dios? ¿Dónde entonces está el problema? Si no está en Dios, ¿es entonces el problema de la iglesia que no está hablando suficiente sobre este tema? Yo creo que la iglesia, y cuando digo la iglesia no me refiero solamente a la iglesia católica, creo que porque no quiero ponerte en la silla caliente y decir es tu culpa en ninguna forma, ¿no? Pero en realidad la iglesia, el pueblo de Dios en general, como hablamos. Sí. En términos de qué entendemos como la iglesia, como católicos nosotros entendemos de que la iglesia somos
todos, ¿no? Todos miembros, persona que ha sido bautizada es miembro de la iglesia, es la iglesia. Entonces, si uno se pregunta, pues, ¿qué está haciendo o qué no está haciendo la iglesia como miembro católico para nosotros? La pregunta siempre es interna, ¿qué estoy haciendo yo como miembro de la iglesia? Yo creo que sí, de cierta manera, la iglesia puede hacer más como institución. Ok, y ese es el punto, Ajá. ¿no? Creo que podemos tocar las dos cosas, el individuo y la institución. Comencemos con la institución, y dice que deberían de hacer más. ¿Qué más deberían de hacer? Yo creo que, de cierta manera, la iglesia debería hacer más en términos de que nuestra voz no ha tenido mucha recepción, ¿verdad? Entonces necesitamos ser un poquito más creativos en la manera que expresamos cuál es la posición de la iglesia en diferentes temas, ¿no? Especialmente en este tema del racismo o de la discriminación y todo eso. Lo de interesante es, el día de ayer los obispos de los Estados Unidos anunciaron que van a formar una comisión para ver el tema del racismo, ¿no? Entonces se espera de que en los siguientes meses esta comisión, este grupo va a desarrollar una carta pastoral para explicar la posición de la iglesia en términos del racismo. Los obispos hace ya décadas que definieron de que el racismo es un pecado, ¿no? Entonces, pero la mayoría de los cristianos tal vez o de los católicos no lo saben que es un pecado. Entonces, lo que es un poquito extraño, porque tú acabas de decirme hace un momentito, y entiendo tu punto, ¿no? Que somos creados a imagen de Dios, no somos creación de Dios. ¿Y cómo es posible que sus hijos, entonces, y esos que ellos que van a la iglesia, piensan que tal vez son mejores que otros? Cuando si Dios nos creó a todos, pues obviamente Dios no creó unos mejores que los otros, sino que todos somos creaciones de Dios o somos iguales. Yeah. Santa Teresa de Calcuta fue la que diagnosticó el problema en nuestro mundo y ella dijo que nos hemos olvidado de que pertenecemos los unos a los otros. Y yo creo que es ahí, en esa amnesia que de la que sufrimos, de que nos olvidamos de que tú y yo pertenecemos, ¿no? Que somos parte de la misma creación, somos parte de la misma humanidad, la misma hermandad. Ahí está la raíz, ¿no? Y esa amnesia, ese olvidarse, para nosotros, ¿no? Para no entrar mucho en el área teológico, pero ese es el pecado, ¿no? Ese es la ruptura entre nosotros, entre nuestra relación con Dios. Entonces, y el pecado es algo interesante porque... ¿Tú consideras entonces bueno, termina tu pensamiento? Sí, no iba a decir, porque el pecado es algo interesante porque el pecado es algo que muchas veces no somos ni siquiera conscientes, ¿no? Y algunas personas, por ejemplo, cuando hablamos de este tema de racismo, discriminación, muchas veces lo hacen inconscientemente, ¿no? Porque ya está enraizado y eso es lo que tenemos, y el cristianismo, ese es el mensaje de que tenemos que pensar en esas cosas que necesitamos cambiar para mejorar nuestras relaciones, no solamente entre nosotros, pero nuestra relación con la creación en general. Entonces, por lo que acabas de decir, ¿tú piensas que esto, más de un problema social, es un problema espiritual? Bueno, yo vengo de la tradición donde decimos que los seres humanos somos, no solamente somos carne, pero somos espíritu. Entonces, cuando esos dos están fuera de sintonía, es que crean estos problemas, es que crean el desbalance, ¿no? Entonces, sí, somos seres espirituales y sí, es un componente es espiritual, un parte del problema es espiritual, pero no todo, porque también lo espiritual siempre, muchas veces lo afecta el ambiente que lo rodea a uno, ¿no? Entonces, siempre hay que estar consciente de que la sociedad también tiene un impacto en cómo nosotros nos desarrollamos como personas como personas humanas, ya sea en nuestra vida espiritual, moral, como le queramos decir. Entonces, sí, es eso, de que somos personas que reconocemos que los problemas en nuestra sociedad, el cambio comienza con nosotros, ¿verdad? Pero es problemas que van más allá, que tienen impacto en nuestra sociedad. Es ambos, no es uno ni el otro, sino son los dos. Es un problema espiritual, pero también que se refleja o tiene mucho, lo impacta mucho lo social. Entonces, la queja de muchas gentes, ¿no? Es que la iglesia no está haciendo suficiente, ¿no? Para confrontar esos problemas sociales. Tenemos comunidades que están siendo destruidas por la violencia, ¿no? Y el crimen. ¿Cómo
y la pobreza, oye, la pobreza, el crimen, la violencia, pero en realidad no se ve la mano de la iglesia en estas comunidades para tratar de ayudar a esta gente en necesidad. ¿Cómo podría la iglesia, verdad, intervenir en estos asuntos, en el asunto de la violencia, la pobreza, el crimen? ¿Cómo podrían las iglesias ayudar? Hay dos cositas que se me vienen a la mente. Lo primero es cuando el Papa Francisco, durante su primer año, surgieron un montón de historias, anécdotas, de que el Papa se escapaba del Vaticano en la noche y se iba a darle comida a los pobres, o el Papa se aparecía en tal lugar y todo esto escondido y que nadie lo ve y todo. Entonces, y el Papa habló sobre eso. Y lo que me causó mucho, o sea, fue muy chistoso que él dijo, todas estas historias están tratando de pintar al Papa como un Superman. Dice, yo no soy un Superman, dice, yo soy un ser humano y yo tengo un trabajo, yo hago hago mi parte, aporto. Entonces yo creo que de cierta manera hay veces esperamos eso de la iglesia, ¿no? De que la iglesia sea como este Superman, porque es una institución grande, es una institución que se extiende por todo el mundo, se espera bastante. Y yo creo que sí, o sea, debemos pedir de la iglesia, debemos pedir un poquito en inglés es accountability, ¿no? Y que nos tiene que responder. Pero también por el otro lado, yo creo que no reconocemos lo que la iglesia está haciendo a día con día. Aquí en la Arquidiócesis de Washington, Caridades Católicas ofrece una infinidad de servicios a todas las comunidades. Está trabajando con las personas que quieren salir de sus adicciones. Está trabajando para darle hogares a las personas que viven en la calle. Está trabajando para acompañar a los inmigrantes en términos legales, para dar consejería, una infinidad de cosas. Entonces, la iglesia sí está trabajando a través de sus instituciones y después también trabaja a través de nosotros, las personas que somos miembros de la iglesia, que muchas veces somos empleados en hospitales, estamos en las escuelas. Entonces, el decir que la iglesia no está haciendo nada o que no está haciendo lo suficiente es negar todo lo que los miembros de la iglesia, las personas que son iglesia y la institución están haciendo. Y están haciendo bastante, pero creo que también es bueno decir que siempre se puede hacer más. Y yo creo que para la iglesia eso es lo importante, entender de que siempre podemos hacer más. Y eso es para nosotros buscar, los que trabajamos dentro de la iglesia, es parte de nuestro trabajo. ¿Qué es lo más que podemos hacer? Parte de la queja, considero, es que especialmente ahorita en estos momentos, no se ha escuchado una voz fuerte de parte de la iglesia, denunciando, ¿no?, las cosas que estamos viendo, la violencia, el crimen, los abusos, ¿no? No se ha escuchado una voz fuerte. Podría ser que tal vez sé que están trabajando, como tú acabas de decir, pero la gente está buscando por liderazgo moral, ¿no? Un liderazgo moral, porque están buscando a dónde, de qué forma pueden ellos confrontar o tratar los asuntos que estamos mirando. Es posible que la gente está pidiendo que la iglesia sea un poquito más fuerte en sus pronunciaciones y que pueden ver la cara, el liderazgo de la iglesia al frente en estos asuntos. Podría ser eso, en vez de la iglesia ha pensado, tal vez nuestro trabajo es tranquilos desde atrás, ¿verdad? Vamos a tratar estos asuntos, estamos trabajando, pero no vamos a estar al frente anunciando o denunciando, porque tal vez, no sé si es cierto o no, tal vez piense, bueno, no queremos que eso se vaya a convertir en algo político que pueda afectar la reputación de la iglesia. ¿Se toma eso en consideración? ¿Toma la iglesia esa cosa en consideración o no? El Papa Francisco, regresando a él, dice que el ser humano es un ser político, ¿no? El ser humano es ser político. Entonces, claro, la iglesia siempre tiene una voz que levantar, tiene algo que aportar al diálogo, a la conversación a nivel en el tema político. Yo creo que existe hasta un punto, es verdad, eso de que tal vez no ha habido una voz fuerte que ha venido de los obispos, pero también siento de que trabajando como miembro de la iglesia, sí hemos hablado, los obispos han hablado. Lo que pasa es que vivimos en un mundo donde si no dices las cosas que capturan las primeras planas de las noticias, no te van a hacer caso. Y es un mundo donde competimos y el que dice lo más radical es lo que se pone en televisión. Bien. Los obispos han estado hablando constantemente, el ejemplo que di de ayer, el que está en la Comisión sobre el Racismo. Los obispos han hablado fuertemente sobre inmigración, han hablado sobre salud,
juventud. Los obispos siempre están hablando sobre los problemas sociales que encara nuestra sociedad. El Papa ha estado, o sea... Sí, pero recuerda, cuando el Papa habló sobre, especialmente en las elecciones presidenciales, que él criticó al actual presidente, él también fue criticado, ¿no? Y tal vez muchas personas dijeron, bueno, él no debía haberse, no debía haber hablado de esa forma sobre el actual presidente, ¿no? Aunque él estaba ofreciendo su opinión, y yo pensé que tal vez el hecho de que hubo crítica de él, tal vez esto hace que la persona diga, bueno, tal vez no debo hacer esto la próxima vez, mejor no digo nada. Entonces, por eso quiero saber si tal vez el hecho de que cuando el Papa habló en contra, ¿verdad?, del comportamiento del actual presidente, especialmente contra los inmigrantes, y entonces recibió ataques por esa crítica del presidente, eso hizo que reflexionara y dijera, tal vez no, vamos entonces tranquilos, trabajemos tranquilo, no vamos a alcanzar ningún tipo de, no vamos a hacer ningún tipo de conmoción que va a traer conflictos. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a tomar una pausa. Claro. Tomamos una pausa. Listo. Tomamos una pausa. Después de la pausa regresamos acá con Javier Bustamante de la Arquidiócesis de Washington. Ustedes no se muevan. Regresamos en unos momentos aquí, Entre Amigos. Aquí estamos de regreso en Entre Amigos y estamos hablando con el director de la Oficina de Diversidad Cultural de la Arquidiócesis de Washington, Javier Bustamante. Javier, nuevamente, bienvenido. Gracias, un placer. Antes de la pausa estaba preguntando si tal vez el Papa, ¿no?, después de haber sido atacado por sus comentarios sobre el comportamiento del actual presidente, si tal vez decidió pues no ser tan fuerte, ¿no?, en su crítica del actual presidente, para evitar conflictos. ¿Y tú me dices? Pues yo estaba pensando en eso lo que sucedió, y de cierta manera hay que reconocer que también los medios de comunicación como que hicieron explotar una bomba donde no había. El Papa nunca habló en realidad sobre criticando a una persona en específica. El Papa estaba hablando de personas en general que tienen ciertas posiciones. Cuando él dijo, bueno, una persona que quiere levantar muros, pues en realidad no es un cristiano, porque el cristianismo es de puentes, de crear puentes, y es verdad. Cierto. Entonces, cierto. ahora que le haya quedado el saco a cierta persona, pues es iba a decir eso iba directamente a él, aunque tal vez podemos decir que era una frase, una palabra general, ¿no? Pero en realidad le aplicaba le quedó muy bien, le quedó muy bien el saco, sí. Eso sí. Pero yo creo que, o sea, regresando a ese tema de que si la Iglesia debería o no debería, la Iglesia siempre lo va a hacer. Tal vez los métodos o la manera que lo haga pueden ser criticados, pueden cambiarse, pueden ser distintos, o pueden haber alguna manera mejor de decirlo, pero la Iglesia tiene un rol muy importante en el ámbito público de expresar cuál es no solamente nuestra posición, pero sino cuál es el llamado, como nosotros lo reconocemos, a cómo debemos vivir, a cómo debemos comportarnos los unos con los otros, a vivir en armonía y crear una comunidad, ¿no? Y creo que eso me lleva a la próxima pregunta. Y hablaste de la Iglesia y no, te supuesto ser una guía para todos nosotros. Basado en lo que vemos hoy día, basado en todos los problemas, y muchos de esos problemas se culpa a la Iglesia, ¿no?, por todos los problemas sociales que tenemos, y mucha gente dice, bueno, los problemas que tenemos son actualmente por causa de la Iglesia. Las guerras más grandes fueron por causa de las iglesias. Basado en eso, ¿tú crees que las iglesias o la Iglesia es importante en este siglo XXI? ¿Necesitamos las iglesias? ¿Necesitamos a Dios? Bueno, sería un poquito absurdo para mí decir que no, porque yo trabajo en la iglesia, ¿verdad? Porque sería como quitar mi trabajo. Okay, pero aquí mira, no, entiendo muy bien. Dime en secreto, nosotros dos solamente acá. Entre amigos. No, sí. Yo estoy convencido de que la religión, la iglesia, espiritualidad, todo eso es importante. Como te digo, o sea, yo reconozco que nosotros los seres humanos somos personas que somos también espirituales, somos criaturas espirituales.
La religión nos da un vehículo, la religión nos da unas ciertas raíces para poder levantarnos, para poder crearnos, ¿no? Como seres humanos. Entonces, la crítica de que la iglesia pues ha sido partícipe en guerras y todo esto, sí, o sea, nadie lo puede negar. Desde Juan Pablo II se ha estado pidiendo perdón. Últimamente cuando Papa Francisco fue a Bolivia y estuvo en México, pidió perdón a las comunidades indígenas. Y sí, o sea, la iglesia muchas veces volteó la cara en muchas situaciones donde debió levantar. Y se puede hacer, y es muy válido hacer una crítica de la iglesia en esos aspectos de que ha fallado, ¿verdad? Pero también no creo que se puede echarle la culpa a toda la iglesia, ¿verdad? Porque también la responsabilidad siempre es de los seres humanos. Como institución, te digo, es una cosa, pero como seres humanos también, como miembros de la iglesia, individuales, es también otra Estás otra haciendo una realidad. distinción entre el ser humano y Dios. Eso es lo que estás haciendo. En otra palabra, el ser humano se comporta de una forma, pero no podemos echarle la culpa a Dios, porque no es Dios. Dios quiere que hagamos lo mejor, pero el ser humano, como ser humano, es pecador y comete muchos errores, e interpreta las cosas equivocadamente. Yeah. Eso es lo que me estás diciendo. Otra vez, como te digo, o sea, entrar en una conversación teológica, ¿no? Sería muy, me encantaría. Pero sí, de cierta manera sí, el ser humano se ha separado de Dios. Eso lo reconocemos, es lo que enseña nuestra fe. Y al separarnos de Dios, pues hemos llegado a ese punto, como decía la Madre Teresa, nos hemos olvidado de que pertenecemos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, y Dios nos ha dado esa responsabilidad, nos ha dado cierta libertad. Y nosotros, de la manera que ejercemos esa libertad, o vamos y apoyamos el plan de Dios, o vamos en contra del plan de Dios. Yo voy a ser el primero en reconocer de que han habido miembros que se autoidentifican y se dicen ser católicos, que tal vez no están realmente construyendo el plan de Dios, ¿verdad? Y eso es porque todos tenemos esa libertad. Dios nos ha dado esa libertad y nosotros construimos o destruimos a nuestro placer. Desafortunadamente, mucha gente opta por lo segundo, lo destruir. Hablemos de inmigración brevemente, porque es un punto muy importante. ¿Cuál es la posición de la iglesia? Tú sabes que los Estados Unidos, bajo este nuevo presidente, pues quiere obviamente construir el muro. Y como sabes, México va a pagar por el muro. Ahorita mismo están colectando los fondos para pagar por el muro. Sí, sí. Quieren levantar el muro, quieren proteger la frontera. ¿Cuál es tu posición o la posición de la iglesia, como quieres hacerlo, con referencia a proteger las fronteras y el hecho de que el actual presidente considera que los Estados Unidos tienen que parar todos los inmigrantes que quieren entrar a este país ilegalmente o sin documentos, como quieras llamarle? Sí. ¿Cómo ves? ¿Tiene los Estados Unidos cierto derecho de parar, verdad? Que todas estas personas comiencen a migrar acá, undocumentado o legalmente, como le quiera decir, o piensa que eso es algo que no debería de hacerlo, no es humanitario, qué sé yo? ¿Cuál es la posición de la iglesia a lo que se viene este asunto de inmigración? La posición de la iglesia en el tema de inmigración siempre ha sido el mismo, de que todas naciones tienen la responsabilidad y el derecho de controlar sus fronteras de la mejor manera que lo ven. A eso lo acompaña el llamado a la solidaridad, a siempre velar por las personas vulnerables. En este caso, hablando de los refugiados, los inmigrantes que tienen que escapar violencia, las personas que están buscando nuevas oportunidades. Entonces, la iglesia siempre ha tenido esa voz de que como seres humanos y como otra vez creación de Dios, todo es parte de la creación, tenemos también la habilidad de movernos de un lugar a otro, buscar mejores situaciones para nuestras familias, etcétera, etcétera. ¿Cómo se realiza, cómo se hace eso políticamente? Entonces es donde la iglesia difiere y dice, pues eso no es nuestro campo, eso es los políticos, los líderes, las mismas personas que deben empujar a sus líderes políticos a buscar las políticas que sean más adecuadas para hacer eso. Pero la iglesia siempre ha reconocido eso, la dignidad del ser humano, el respeto a que la persona puede buscar un mejor futuro si es que no lo puede encontrar en su hogar. La Iglesia Universal declara eso, ¿verdad? Entonces,
Y eso es lo que hemos estado diciendo. En términos de nuestra historia aquí en los Estados Unidos, lo que a mí me encanta de la iglesia es de que hasta el momento no se nos ha olvidado de que somos una iglesia de inmigrantes. Y continuamos siendo una iglesia de inmigrantes. Porque si miramos solamente los números, si los patrones de inmigración no se hubieran dado como se dan hasta hoy la iglesia sería un porcentaje muy pequeñito de la población en Estados Unidos. Estoy hablando de la iglesia católica. Entonces, pero gracias a las constantes olas migratorias, la iglesia en Estados Unidos se ha mantenido en un alrededor del 20 al 25% de la población. Y cuando vemos eso a través de los años, 20% hace 100 años era menos de la mitad de lo que es hoy. Y hoy, entonces, prácticamente la iglesia ha crecido gracias a las diferentes olas de inmigrantes. Y los inmigrantes que traen sus propias tradiciones, sus expresiones, enriquecen a la iglesia. Y la iglesia siempre está abierta, siempre está dispuesta a recibir y a acoger estas experiencias, estas tradiciones, todas estas culturas. Y bueno, es ahí donde entra mi trabajo, ¿no? Donde eso es parte de lo que nosotros hacemos para asegurarnos de que todas las comunidades sientan y sepan que pertenecen, que esta es su casa, es su iglesia. Eso es. Una de las cosas que se está debatiendo y que el presidente actual trató de pasar en el Congreso, pero el Senado, pero no sucedió, es tal vez de quitar lo que se le llama el Affordable Care Act, o popularmente conocido como el Obamacare. La iglesia, ¿cuál fue la posición? Había obviamente grandes críticas contra el presidente y su administración porque muchas personas, especialmente los pobres, iban a perder cobertura médica. ¿Ha estado la iglesia moviéndose en ese asunto, tratando de dar su voz? ¿O cuál es la posición de la iglesia, número uno? Y número dos, ¿la iglesia ha hecho algo para que esto no vaya a afectar a las comunidades pobres? El tema es sobre nuestro sistema de salud, ¿no? En específico lo que pasó hace unas semanas con todo la ley que querían pasar. La iglesia, para saber la posición de la iglesia siempre podemos ir a la página web de la Conferencia Episcopal y ahí es donde ellos ponen todas las posiciones. Y la posición ¿La tienes sí, es usscb.org. United States, USCCB, USCCB.org. Y la posición de la iglesia, pues uno puede ir a esas páginas y siempre leer lo que los obispos están diciendo. Y una de las cosas que los obispos dijeron en el tema de salud es de que ellos no podían apoyar ninguna ley que le quitaba protección. Quiero terminar con esto. Quiero hacer esta pregunta. Se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Tienes como 15 segundos para contestar. Uy, ya. Bajo esta nueva administración, el hecho de moralidad y tener personas con respeto y con carácter, se ha hablado mucho de eso. ¿Tú consideras que nuestros líderes tienen que tener un compás moral que los guíe o en realidad para la política no es necesario? Si una persona no tiene un compás moral, yo no sé por qué lo podríamos poner en algún cargo político, ¿no? Toda persona tiene un compás moral, aunque lo digan o no lo digan. Aunque uno piense, pues la moralidad no tiene importancia, pero sí. Todo ser humano tiene compás moral y sea bueno, sea malo. Javier, gracias. Y a ustedes, gracias por su sintonía. Y será hasta la próxima, aquí, Entre Amigos.